Mi historia jamás contada. Era un martes sombrío de octubre. Aún lo recuerdo perfectamente, cuando pasó algo sin planificarlo. Yo había llegado muy temprano a la universidad, pues tenía que estudiar para un examen. Me quedaba 1 hora y media para hacerlo. Me ubiqué en el bosque de la universidad, cerca de mi facultad, exactamente a las 6:30 de la mañana. Mientras leía, me distraía algo que no lo podía explicar, cuando vi pasar a alguien que creí confundir con una amiga. De pronto, regresó a mirarme y se quedó unos instantes parada con la mirada fija en mí. Yo, por supuesto, siempre disimulo ignorándolo todo. Minutos van y minutos vienen. Ella de nuevo pasó por aquel lado con aquella mirada tan penetrante en mí como suele hacerlo. Ese martes no solo pasó por mí una vez con su mirada. Ya había transcurrido casi un mes y no nos topábamos por los pasadizos, pues yo siempre andaba apurada y notaba siempre que su mirada hacía una búsqueda hacia mí. Fue un día en el que jugaba el equipo de la Facultad de Humanidades con Ingeniería. Ese día sentí algo más penetrante en ella. Eran sus ojos que me decían todo y yo asustada por ello, pues no es lo normal que se da. Aún así, yo trataba de esquivarla y ella tan cerca cada día, pero aún así sabíamos cómo nos llamábamos. Mejor dicho, no sabíamos ni cómo nos llamábamos y yo preguntándome por qué me pasaba esto. Era la primera vez que alguien como ella me acosaba con sus miradas, buscándome siempre como un radar. No sé si era asombroso o comenzaba a gustarme, pero algo especial sentía y sabía que era mutuo en ese instante. Dije, pues bueno, ¿por qué esquivarla y detener sus miradas? Ella siempre estaba allí frente a mí, y aun cuando salía de clases la veía sentada por los callejones de salida, al cual definitivamente era la única salida para llegar a la puerta principal. Aún, con esa mirada tan tierna, resaltada por su piel canela y aquella cabellera azabache y muy ondeada, que hacía resaltarla sin duda alguna, era tan guapa que el menos podía mirarla y sentía una atracción increíble. Pues así pasaba el tiempo, y yo notaba sus esfuerzos por quererme hablar cada viernes, que sabía que me quedaba en la cafetería. Ahí llegaba a buscarme hasta que aprendí a no darle la espalda. Ahora sí me atreví a mirarla. Ya me colocaba en una mesa más cerca de la que ella estaba, y esto me empezaba a gustar cada día más. Era algo especial, algo que ella me hizo sentir, hasta que un día sentí que ella estaba demasiado inquieta y yo alargaba mi estancia allí, pues no había mucha gente y sus amigas que la acompañaban ya se retiraban por 1 hora. Yo, acompañada de una de mis inseparables amigas, que me decía, ya vámonos. Ya eran casi las 3 y la cafetería lucía tan sola. Yo decía, no, aún no, con el pretexto de que no había nadie en mi casa. Ella, en la otra mesa, escuchando y mirándome, y yo sonrojadísima, disimulando su coquetería, pues se había mudado más cerca de mi mesa. Había unos estudiantes de medicina ahí los cuales ella conocía, pero todos hablaban en el pequeño grupo y ella hacia mí, pues seguía mirándome. En verdad, no sabía qué hacer, solo atinaba a reírme o cualquier cosa y fingía escuchar a mi acompañante de mesa, cuando de pronto mi amiga me dice, espérame, no me tardo. Salió un rato del recinto y para mi mala suerte, sus amigos de Brisa, así le llamaré por motivos discretos, los cuales también se retiraban y yo rogando que Chris, mi amigota tan querida, regresara. En esos instantes, Brisa, tan despacio como pudo, eh, pues vino hacia mí y se paraba y se alistaba sus piernas para comenzar a caminar. Venía hacia mi mesa y en verdad yo no sabía qué hacer. Fingí hablar por el celular ignorándola por completo hasta que colgué la conversación que supuestamente tenía y ella seguía en mi dirección hacia mí. Entonces me puse de pie y en eso milagro. Era Chris, mi amiga que ya venía, y yo notaba que Brisa se desganó al ver mi ignoro hacia ella. Chris, le dije, justamente estaba por irme. Acaban de llamarme y te esperaba. Era el único camino de huir de Brisa. Pagamos la cuenta y al irme pasé por su lado. Nos miramos fijamente y esta vez con un tono especial. Ella era tan coqueta y triste. Era lo que expresaba. Esa tarde lo único que quería era olvidar lo que había pasado y no podía cada vez que nos topábamos más y las miradas eran más que notorias, eran más reales y más expresivas. Así fue, pasando el tiempo y bueno, el ciclo ya concluía. Pasamos a otro semestre y ya había hecho de lo ocurrido algo sin importancia hasta que volví a verla de nuevo en clases a Brisa. De verdad lograba atraerme más
y yo ya cansada de que cada vez que me buscaba donde estaba para quedarse inmóvil hacia mí, aunque a distancia, pero ahí estaba, y yo disimulando siempre la atención de Brisa, era siempre la misma situación. Otra vez transcurrían días y yo había olvidado aquello, simplemente ignoraba todos sus comportamientos y roces. Conocía en esa época a César, nos atraíamos muchísimo, y no se dio mejor idea que llevarlo a un almuerzo de fin de ciclo y ya acababa el segundo año de estudios. Esa tarde, César y yo fuimos enamorados, se nos había subido el alcohol y estábamos más cariñosos cada vez. Eran unos besos tan apasionados para que todos me vieran, en especial Brisa, y viera que yo no tenía interés en ella. Así fue de ahí en el ciclo que entró y yo era algo muerto de su parte, pues siempre la ignoré y aún sin saber nuestros nombres. Hasta que se dio la oportunidad de conocernos y estar en el mismo salón y también en el grupo de prácticas profesionales, pues no sé si fue destino, ya hacíamos amistad, aunque yo cortante y ella disimulada, a todo lo que había sido hace un tiempo y era inevitable que no cruzáramos palabras hasta que hicimos amistad. Cada día se acercaba más a mí. Tenía algo que me llamaba la atención. No sé si era su candidez o espiritualidad, pero era algo. Un día nos tocó un trabajo en un grupo y Brisa y yo teníamos que trabajar el tema y era en un análisis muy extenso que nos dieron en un mes para presentarlo y tocaba la tercera parte de la reunión en mi casa y ya se retiraban mis demás amigos Rubén y Luis y éramos 4 en el grupo. Nos quedamos solas en mi casa y avanzamos el trabajo y pues yo trataba de esquivarla. Era un miedo a que pase lo que yo no quería hasta que pasaba la hora y me dijo, tengo sed. Le indiqué que podía servirse lo que gustara, a lo que Brisa me dijo, lo que gusta no hay. En un tono irónico y muy seductor, ¿qué te gusta? Le dije. Me sonrió muy seductora y solo atinó a reír. Yo la miré y dije, en fin, sírvete lo que crees que te guste, y fue en dirección a la cocina y ya tardaba mucho y pensé, seguro que se había echado en el sofá a descansar, pues hacía frío y trataba de huir fingiendo sueño, pues eran las 12 de la noche y no habíamos visto la hora. Es tarde, le dije, a lo que respondía, no quiero irme, pero lo haré. Dejé que se fuera. Al otro día era sábado, me llamó muchas veces a mi móvil, pues no quise atenderla, hasta que el lunes la vi en la facultad y Brisa estaba distante toda la semana hasta que el viernes nos tocó volvernos a reunir y siempre el punto de reunión era en mi casa, pues estaba sola por un tiempo y era más placentero trabajar ahí. Esta vez se fueron todos, incluida Brisa. ¡Qué alivio!, dije. En 20 minutos sonó el timbre, era ella y entró a la casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué regresaste?, le dije. Sé que estoy sola en casa y mejor me vine, pues quería acompañarte. ¿Quieres que acabemos el trabajo? Brisa, no es el trabajo, eres tú. Mientras se acercó a mí y cayó en el sofá, a lo que tuve como reacción pararme. ¿Qué haces? ¿Estás loca? Sí, me dijo, estoy loca. ¿Acaso importa saberlo a estas alturas? Me separé de ella y me fui para tomar algo. Espérame, le dije. Sí, voy a cambiarme. Pues tenía frío y necesitaba un suéter, pero solo era para desviar su presencia. Era inevitable ya mirarla, hasta que Brisa subió y me encontró sentada en la sala de mi cuarto. ¿Cuánto demoras?, me dijo. No, no es eso. Es que me dio por quedarme aquí unos minutos. En esos instantes puso música y me acarició los brazos. Estuvimos, esta vez sí más cerca, en verdad, muy cerca, que todas las demás veces. Me encantas, me dijo. ¿Y tú crees que te lo digo por decir? Necesitaba mirarte y contarte todo. Yo me quedé inmóvil y todo ya no podía escapar hasta que se escapó un beso, el cual no correspondí, diciéndole, ¿qué haces? Esto es imposible, olvidemos lo de hoy. Pero yo no quería eso. Deseaba besarla. Ella olía todo. Estaba tan inquieta que movió la nuca de un lado a otro mientras yo sonaba mis ojos y no podía quitarla de ahí. Pareciera que todo era exacto, la canción, el momento. Hasta la luna llena había salido. Le dije, ¿en qué momento pasó esto, Brisa? ¿Tú crees que lo he estado planeando? ¿Tú crees
que lo he estado planeando, mi amor. Solo me enamoré y muero por besarte hasta que nuestros labios se desgarren. Sentirte, abrazarte, saber qué piensas, me dijo. Frases que aún no se borran ni se borrarán de mi mente. En ese momento quise contestarle, pero puso sus dedos en mis labios y otra vez sobé mis manos en mis ojos. Ella se paró y le dije, espera, Brisa, no te vayas. Solo apagaré la luz, me dijo. Y así fue y apagó la luz, pues no era necesaria. El reflejo del cielo era mejor que la luz. Siéntate, le dije, cuéntame tu historia. Como para desviarla del momento romántico a lo que ella se reía, cogí sus manos y le dije, ¿por qué lo haces? Me haces mucho daño diciéndome esas tonterías, en un tono muy severo. Más daño me haces tú ignorando todo, ese miedo que tienes hacia lo que pase, me dijo. Brisa, no sé qué es esto. Hasta que me abrazó mientras rozaba su mejilla en mi nariz. Esta vez nuestros labios se besaron. Fue un beso, podría decir, muy lindo, un beso muy intenso, casi 10 minutos. Ese beso dijo todo. Esa noche su mirada tan penetrante descargó por completo todo lo que tenía que decir, aún sin poder creer lo que nos pasaba. Estaba un poco distante de Brisa. Esa noche decidimos conversar, aunque yo desviaba la conversación. Más conversábamos de nuestras vidas de aventuras, vivencias y cosas así. Cuando notaba que ella quería hablar lo que había pasado, inmediatamente de mi parte cambiaba el tema y así se fue toda la noche, pues eran las 4 de la mañana y seguíamos conversando hasta que fingí tener sueño y cerré los ojos en una disimulada siesta. Brisa apagó la luz y se recostó en mi cama. Solo sentí un beso en la mejilla diciendo, lindos sueños, me contagiaste las ganas de dormir. Y así amanecimos, yo aún desconcentrada. Pasó otro día y tenía que irse. Nos despedimos, pero esta vez de manera normal, como se despide la mayoría de personas con un beso en la mejilla. Pasamos los días como si no hubiera pasado nada. No voy a mentir que tenía ganas de que Brisa me dijera algo, pues en las horas que nos tocaba la clase estábamos en un sitio distantes ambas. Ya eran casi 3 semanas y volvimos a hablar. Me envió un mensaje de texto diciendo quiero verte. Pues ya eran las 11 de la noche cuando el mensaje llegaba a mi celular y me alegré. Por el momento, eso significa que de alguna u otra forma entendía o trataba de creerme que pasaría algo, a lo que la llamé y quedamos ese jueves. Nos vimos, conversamos y terminamos en lo que se dio. Empezamos ya un tórrido romance. Era algo que me jalaba a seguir todo lo que Brisa empezaba. La pasábamos re bien. Creo que me gustaba más ese toque a misterio en cada encuentro, pues por aquellos motivos de prejuicios no podíamos notar nuestro romance frente a todos. Era algo que siempre quedó en el anonimato, pues nadie se daba cuenta solo cuando salíamos o nos encontrábamos en reuniones y sus miradas eran notorias, por lo que tuve que inventarme que ella se moría por un amigo que teníamos en común para desviar el asunto. Fuera de todo eso, Brisa significaba mucho para mí. Y así llegábamos ya a las 6 meses de ser pareja, pues nos escapábamos fuera de la ciudad para pasar fines de semana. Cumplimos 1 año y esto para mí ya se mostraba algo incómodo, pues me pedía vivir juntas, a lo que yo completamente me negaba a hacer. No tenía el suficiente descaro para contarle a mis padres que tenía que salir de mi casa porque necesitaba cierta libertad. Ese torrente ya iba muriendo. Para mí, pues, ya era hostigante. Siempre lo mismo. Sabíamos que no podíamos amarnos como Brisa quería. Era mucha pasión, pero yo sabía que no podía mostrar lo que ella quería. Una relación que se diera a saber a los demás allegados, pues ante los demás, Brisa era una de mis mejores amigas, y yo no podía, mejor dicho, no quería darlo saber del todo. A lo que ella, aunque discutiendo, comenzaba a respetar mi decisión. Así llegamos al año, 6 meses, en una relación muy apasionada, en muchos factores, pues como había mencionado anteriormente, ese toque de misterio era algo candente cada vez que la pasábamos a solas, pero llegué a entender que no nos merecíamos aquello. No era justo, al menos para Brisa, que tenía que pasar una relación a escondidas por respetar mis decisiones, y decidí darnos un tiempo. Yo quería que ella tuviera una pareja que la cubriera de lo que se merecía, o al menos que sintiera a plenitud en todos los aspectos. Quizá no me entendían, pero cuando escondes algo de este tipo, es agobiante mantenerlo así, mientras la otra persona te pide más muestras ante los demás.
Se negaba a terminar la relación, pues lo hice porque yo quería que Brisa pues no tuviera algo estable y no lo que yo le podía dar. Me propuso irnos a vivir a otro país donde nadie nos conociera, irnos a una sociedad más liberal y sin perjuicios sociales, pues tenía ya los papeles para irnos a radicar a Suiza. Me negué completamente, por lo que decidí irme fuera del país sin decirle algo. Era lo mejor así, no terminaríamos de hacernos daño o siquiera ahorrarle un poco de sufrimiento mutuo. Me dolió hacerlo, pues Brisa era algo más que un gusto que ella comenzó, pues era ya parte de mi vida. En sí, no quise dar la cara y salí del país aprovechando también en estudiar un posgrado. Desde allí no sé nada de ella. Siempre veo sus mails que me escribe, pero al principio no me atreví a leerlos, hasta que ya habiendo pasado un año y unos meses me arriesgué a abrir uno de sus 4 escritos. Me escribía para saludarme y preguntarme que cómo me iba en Navarra. En los últimos correos, fue ayer, 27 de septiembre, que recién supe algo de Brisa, y fue lo que me hizo narrar esto, pues ahora radico en España por motivos de estudio, y no digo que me he olvidado de lo que pasó, solo fue algo de mi vida, pero siempre habrá un cariño especial hacia Brisa, y estoy feliz porque estoy muy enamorada de mi novio y actual pareja, Ignacio, pues ambos nos conocimos en la universidad y ya llevamos conviviendo 9 meses. A la guapa, bella, encantadora y simpática Brisa, gracias por todo lo que me entregó y también por inspirarme a escribir algo que estoy contando ahora, algo que nunca antes lo había contado de manera tan abierta. Le deseo lo mejor a ella. A los que leyeron esta historia, gracias por su atención brindada en este escrito que viví e hizo acordarme de uno de los recuerdos más lindos.